de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue después del boletín de noticias de voces y sonidos. Los seguimos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Otra de las noticias de la semana, María Camila, el doloroso, triste y repetido episodio de militares secuestrados por una comunidad. También el doloroso homenaje, y digo doloroso y muy sentido homenaje a los 13 policías asesinados con un dron cuando viajaban en un helicóptero de la policía. Hablábamos hace 8 días y voy a hacer una confesión pública. Señor. El ministro de la Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez, estuvo en el estudio de Noticias Caracol el domingo pasado. Lo vimos. En vivo en la edición central de Noticias Caracol, hablando de lo que había ocurrido la semana pasada con la andanada terrorista en Cali y en Amalfi con la muerte de los policías. Ahí él ya sabía que había 34 militares secuestrados. Hablamos de un operativo en el Guaviare y no contó que había 34 militares secuestrados. Por supuesto, este servidor no le preguntó porque yo no tenía ni idea. Pues usted no sabía, él se guardó semejante noticia. ¿Cómo es posible que pase eso? Que un ministro de Defensa, un militar en retiro, se guarde semejante noticia. No tengo ni idea para qué. Además de que súmele aquí una cosa, muchas veces se excusan en la prudencia para que las cosas salgan mejor, pero todos los expertos coinciden en que este caso puntual, la prudencia hace todo lo contrario. En las más de 25 azonadas que tenemos que terminan en retenciones del ejército, el tema se mueve y la liberación se da, que no debería pasar en primera instancia el secuestro, es cuando el país conoce la noticia, es cuando empieza ese trámite y pues sí, deja mucho que desear del ministro y pues para sus hombres, ¿no? Para sus tropas, él que es militar, que se calle semejante noticia. El orden público desbordado y el ministro de Defensa escondiendo información. El general Jorge Mora fue comandante de la 8ª División del Ejército Nacional y es tal vez uno de los hombres más destacados que ha tenido el Ejército Nacional. Tiene toda la autoridad moral el general Jorge Mora para hablar de lo que sabe. Al estar en la 8ª División, estuvo en una de las zonas más difíciles del país y de ahí para atrás una cantidad de cargos en el mando militar que nos sirven, repito, como autoridad moral para entender lo que pasa en un país tan complejo como Colombia. General, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos. Juan Roberto, un saludo especial para usted, para todos los oyentes y bueno, dispuesto a hablar la realidad y lo que el país debe saber acerca de este episodio tan terrible que cogió carrera y se volvió costumbre en el país. ¿Qué debe saber el país, general? Un episodio como el que en un campo colombiano, en una zona del Guaviare, 34 militares duren varios días secuestrados por campesinos. Bueno, lo primero que todo es que dentro de los protocolos, dentro del manejo de la planificación del proceso militar para la toma de decisiones, pues cuando se llega a regiones como estas, pues hay que entender que hay un antes, un durante y un después de esta operación. Y allí parte en gran medida pues el resultado de lo que hemos estado viendo en los últimos 6 meses o lo que va del año en Colombia. Que si no se toman unas medidas para evitar o para mitigar por lo menos este tipo de acciones, pues el resultado de lo que estamos viendo. Pero para ello el gobierno nacional y los mandos institucionales y cabeza del ministro deben entender que estas operaciones son operaciones donde deben intervenir no solamente el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, sino un acompañamiento de la policía judicial, de la fiscalía, de todos los elementos que permitan que cuando ya se presenten estos eventos, se hayan tomado cualquier medida, pues se pueda afrontar con toda la institucionalidad y no solo la fuerza pública, que a propósito también tiene que llevar una serie de elementos y materiales para que ayuden a reducir y mitigar que estas situaciones se presenten. Entonces, se presenta una vez, está bien, se hacen las lecciones aprendidas, se toman medidas para reducir y mitigar estos riesgos, pero ya llevamos ¿cuántas? Juan Roberto, llevamos más de 20 episodios de estos de lo que va recorrido del año y pareciera que no se hiciera el procedimiento de sacar lecciones aprendidas
y de que evitar que esto, o mitigar por lo menos que estas situaciones se presenten. Adicional, pues lo que ustedes ya mencionaron, de ocultar información al país. Sí, general, usted estuvo en terreno, repito, usted tiene toda la autoridad moral, usted y lo conozco de antaño, usted es lo que llama un general tropero, de estos que se mete con sus soldados. ¿Cuál es el protocolo para enfrentar una situación de esas? Que un grupo de militares que está haciendo una operación en terreno sea rodeado por la cantidad que sea de campesinos, son civiles. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué se hace ahí? Bueno, lo primero que todo es que las tropas que van a ingresar allá tienen que tener una orientación jurídica. Por parte, todas las unidades tienen un asesor jurídico operacional. Tienen que llevar unas herramientas de volantes. Tiene que haber en lo posible, si los medios y la disposición de horas de vuelo, que también es otra cosa, abro comillas, sabemos que lo que pasó con la desfinanciación y el divisionamiento de la fuerza, inclusive puede coordinarse un perifoneo para que después de que se presenten acciones militares se le advierta a la población civil que se está en desarrollo de una operación, que no pueden intervenir en los procedimientos que está haciendo la fuerza pública porque es un delito, porque pueden incurrir en prisión, es decir, como una presión psicológica sobre la población civil por medios de volantes, perifoneo, incluso perifoneo que pueden llegar las tropas también en tierra, para advertirle a la población civil que pueden llegar a incurrir en unos delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Adicional a ello también, pues los soldados deben llevar cámaras en sus cascos, deben llevar una serie de elementos no letales que les permita poder también tener las pruebas suficientes para, si esto se llega a presentar, se pueda hacer una judicialización con base en pruebas y que no suceda lo que, por ejemplo, pasó con la gente que se capturó en el Plateado, que terminaron soltándolos. Claro. Entonces, si se hace un planeamiento detallado y las fuerzas tienen toda esta serie de elementos, pero es que todo esto implica recursos también, económicos, tecnológicos, medios, y lo que ha pasado en estos 3 años todos sabemos qué ha pasado con el presupuesto de la fuerza pública. General Mora, la pregunta difícil. Usted como comandante de la 8ª División, digamos que está en ejercicio, ¿hubiera esperado las 105 horas o hubiera usado la policía antimitines y los equipos del ejército que se trasladaron allí para liberar a los militares secuestrados? Bueno, es que en esto, cuando se hace el proceso militar para toma de decisiones, se van planteando una serie de situaciones que se pueden llegar a presentar dentro del proceso de planeamiento y se lleva y se somete a riesgos y la mitigación de esos riesgos, y se va escalando hasta que el último elemento es el uso de la fuerza. Entonces, si hay un protocolo y hay un planeamiento, pues evidentemente se puede llegar a lo que yo estaba explicando. Sí, general, usted ha sido muy crítico, obviamente, de la situación de orden público que vive el país, y estamos frente a una disyuntiva enorme. El crecimiento de grupos como las disidencias, el ELN, el famoso Clan del Golfo. De eso hablábamos con el ministro Sánchez el domingo, a propósito de la situación del país. Hoy, en blanco y negro, con la experiencia que usted tiene en el terreno, ¿qué le indica? ¿Qué tan grave es la situación de orden público? La gente dice, mire, es que depende quién lo vea. El gobierno dice, los homicidios se han caído, han bajado, pero la situación y las cifras de masacres, de ocupación de territorio por parte de esos grupos es realmente preocupante. Usted que está al día, entendiendo, incluso sé que habla con militares activos, ¿cómo está la situación hoy de orden público del país? No, evidentemente, Juan Roberto, la situación es bastante crítica. Inclusive es comparada con lo que vivimos hace 25 años atrás los colombianos, en todo sentido. El problema no es solamente en el área rural, donde pues conocemos que hay más de 11 regiones en Colombia que a través de la historia en los últimos 40, 50 años pues han sido azotadas por problemas de orden público, sino que nuevamente estamos empezando a ver que en las áreas urbanas, en las principales ciudades, está sucediendo actos terroristas. Hay presencia en las goteras de casi más de 18 capitales de departamento, en Cúcuta, en Cali, en Popayán, en
en Bogotá, en Medellín, pues en las goteras ya estamos viendo la presencia del ELN en los barrios periféricos de las principales ciudades, de las disidencias. El crecimiento de bandas criminales es desbordado, porque como el proceso de las FARC, un proceso mal hecho, y el proceso que ha querido hacer este gobierno de paz total ha sido una improvisación, pues no se dan cuenta que en medio de esos procesos lo que sucede es una atomización de todos los factores y actores de inestabilidad, armados y no armados. Eso es lo que hay que entender. Lo que pasó en el Guaviare es producto de una guerra híbrida, de una guerra de quinta generación, donde el arma pasa a ser la población civil. El arma de los grupos armados pasa a ser la población civil y empiezan a hacer un trabajo inclusive cognitivo sobre la población civil. Esto hay que entenderlo, y esto no se combate solo con el uso de la fuerza, con el empleo de la fuerza pública. Aquí el Estado tiene que entender que las guerras de hoy en día se libran con todo el poder del Estado y no solo con el uso de la fuerza pública. General, usted trabajó directamente con el general Pedro Sánchez en estas operaciones especiales. Quiero saber si usted coincide con quienes dicen que lo ven maniatado, porque nos explican cómo es que le está dando semejante manejo a estas situaciones de orden público. Bueno, la verdad, yo no quisiera estar, soy sincero, no quisiera estar en los zapatos del ministro. Un ministro que por su profunda convicción, que tenemos todos los que somos y hemos sido soldados de la patria, queremos, amamos la patria, sentimos lo que sucede, pero que por otro lado tiene la presión de un gobierno o de un presidente que fue el que lo puso ahí. Entonces yo pienso que en este tipo de situaciones, yo hablo particularmente, uno no puede ser tibio, o uno es o no es, y si en realidad las convicciones, lo que uno ha defendido siempre, uno ve que con un gobierno las cosas no pueden darse, pues uno tiene que saber que tiene que sentar posiciones fuertes, serias, y ponerle al conductor político, en este caso al presidente, prácticamente, discúlpele los términos, pero ponerle entre la espada y la pared y decirle, bueno, presidente, aquí está en riesgo la vida de muchos colombianos, aquí está en riesgo la estabilidad del país, aquí está en riesgo las próximas elecciones, bueno, todo lo que está en riesgo si seguimos pensando que esto es, que se está jugando con esto, ¿no? Lo que está sucediendo con el país es algo muy serio, y los temas de orden público son muy graves los que están pasando en este momento en el país. Sí. ¿Qué tanto va a incidir esta situación de orden público general, ya para terminar, en la próxima contienda electoral, en su concepto? No, pues terrible, si el propio ministro lo manifestó hace creo que un mes, dijo que el 24%, que si hoy fueran las elecciones, dijo hace un mes, el 24% del territorio del país estaría en riesgo de las elecciones. Dentro de esos habló del Catatumbo, y el Catatumbo es el 50% del norte de Santander. Entonces prácticamente en el caso particular de norte de Santander estaría prácticamente en riesgo las elecciones hoy en día. Entonces yo veo el panorama muy difícil, y estamos hablando de que el propio ministro lo manifestó, que el 24% del territorio estaría en riesgo. Pues general, escucharlo es ilustrativo, nos ayuda a nuestra audiencia a entender de lo que estamos hablando, el tamaño de problema en el que estamos metidos. Le mandamos un abrazo y feliz resto de domingo. A usted, Juan Roberto, y a todos los oyentes, muchas gracias. El general Jorge Mora, hablando de otra de las noticias de la semana, la situación de orden público, el secuestro de militares y los homenajes a los policías asesinados en Amalfi. Esto es Sala de Prensa Blue. La situación de orden público, María Camila, una situación complicada, compleja, que sabe también que qué dolor da que se vuelve paisaje. Es paisaje ya. Para la gente, para la opinión pública es paisaje. No es paisaje el dolor que produjo ver el sepelio y luego los homenajes a los 13 policías muertos